Los agradecimientos más genéricos ustedes los van a encontrar en la página 207, pueden ir rápidamente allí, y hay muchos de los agradecimientos concretos y muchos otros que tienen que ver con todo, con los que de una u otra forma compartí, aprendí y me permitieron llegar a esto. En realidad, dándole muchas vueltas para esa llegada al 25 de agosto que menciono en el libro, después de pasada la noche de la nostalgia, me definí o decidí empezar lo que es para mí una odisea, porque realmente no fue fácil, no tengo facilidades para escribir, y bueno, ustedes ahora van a ser los conejillos de India que van a tener que ver si efectivamente eso que el título dice se concreta. A partir del acuerdo que Héctor Lescano me planteó que tenía el doctor Tabaré Vázquez para que en marzo del 2005 me integrara a trabajar junto con él. Por eso, en ese orden, permítanme que le pase la palabra a Héctor, luego a Lilian y a Mario, a los efectos de que digan lo que entiendan pertinente, y luego trataremos de comentar algo más, si es que ellos no me dejan algunas cosas para decir que aprendí el otro día en una presentación, de que lo que uno hace son notas al pie de lo que presentan hacen antes. Así que Héctor, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias, Benjamín, por invitarnos. Bueno, hoy es un día muy especial, realmente, porque es en la Facultad de Arquitectura, en su salón de actos, donde Benjamín Liberós pasó mucho tiempo de sus años de formación juveniles, que se presentó este libro, El turismo y la izquierda. 15 años de gestión en el Ministerio de Turismo de Uruguay y algo más. Y de ver a tanta gente que formó parte de este grupo, que hizo un largo recorrido, como el que hizo Benjamín en el diseño, la elaboración y la ejecución de las políticas públicas de esta industria que es tan importante en el país, tan importante como fuente de trabajo para el ejercicio del derecho humano que representa hoy el turismo, porque junto a los números, al porcentaje del producto, divisas, etcétera, está la dimensión social y comunitaria a la que en la gestión de la izquierda en estos 15 años se le ha dado tanta importancia. Y Benjamín Liberós, expresamos nosotros, era el cuadro técnico-político más importante que el Frente Amplio, que la izquierda podía aportar a esa intención de generar cambios importantes, no venir a refundar nada con novedades, digamos, marketineras, sino reconociendo con humildad una siembra que muchos hicieron antes, bueno, sí darle una proyección, una vitalidad, una centralidad en la agenda que durante mucho tiempo, incluso por culpa de nosotros también, como se expresó bien en la ponencia. Y bueno, y cerró Benjamín con propuestas sobre el futuro, porque es un hombre que no mira solo el pasado y que es tan importante este relato y guardar la buena memoria de las cosas que hizo el Frente Amplio, cómo proyectar hacia adelante, con todo lo que hay que reconstruir en una actividad que quizás fue la más golpeada por la tragedia universal de la pandemia. Así que bueno, una coincidencia junto a Mario Vergara y a Lilian, compartir esta mesa y reencontrarnos con tanta gente, seguramente compartiendo el desafío de la enorme importancia que la actividad turística tiene desde una perspectiva de desarrollo humano integral, desde una perspectiva de proyecto nacional de desarrollo. Allí Liberós jugó un papel tan importante, y para él hacerlo acá en esta facultad, su lucha por los derechos humanos, su padre desaparecido, Manuel, la dureza de la vida de Benjamín y Esther y su familia,
puesto una carga de razonamiento y también de emociones, porque esto es la vida y los desafíos que tenemos por delante. Así que le hemos todos agradecido mucho a Benjamín este formidable aporte de este libro, cuya lectura recomendamos. Luego, Lilian. También es en estas horas de debate democrático, en el que estamos llegando a una instancia que por suerte volvemos a tener, porque cuando no tuvimos política ya sabemos lo que teníamos, y yo creo que no hay ningún uruguayo que quiera volver a esa situación. Aparece el tema del turismo, aparece en el interior, aparece en esos pequeños pueblos donde pudimos desarrollar pueblos turísticos, aparece en lo que fue el corredor de los pájaros pintados, imperdonablemente dejado de lado por esta administración. Permítanme que tenga que hacer algunas referencias políticas. Entonces, el libro tiene el camino recorrido, que realmente es riquísimo, desde la actividad privada de Benjamín, desde su pasaje por la Intendencia y su comportamiento después de una salida que fue dolorosa, y que Tabaré Vázquez puso en valor cuando lo nombró subsecretario, porque dijo, este compañero siempre estuvo al firme, y a pesar de los dolores, hoy tenemos que volver a darle una oportunidad cuando lo designó subsecretario del ministerio. Todo ese camino recorrido por Benjamín, con toda su fuerza, su testarudez, había que discutir mucho con él, pero con una sapiencia y con una mirada que junto con la de Tabaré, a nosotros se nos había incorporado la de Danilo, que Danilo nos metía en la cabeza, por favor, busquen prioridades, porque no se puede hacer todo a la vez, y tengan una mirada estratégica. Porque el turismo era de temporada en temporada. Y ahí Danilo nos explicaba, hay que mirar un poquito más allá, la mañana siguiente, diría Sereñi, pero Danilo desde una mirada que comprendió, sí, creo que fue el ministro de Economía que más comprendió esta actividad, porque cuando tuvimos momentos difíciles hubo que definir, renunciar a casi 40 millones de dólares por año. Y después del camino recorrido, todo lo que relata de cómo en la pasiva, en un enero caluroso, Lescano le ofrece asesorar. Por eso que decía Lescano, es cierto, la izquierda no tenía muchos cuadros políticos y técnicos, y Benjamín era el mejor, sin duda, en ese momento. Y creo que su experiencia, él vuelca ahí también, vos volcás un poquito tu experiencia en Angola, una cosa tan compleja, en un momento complejo del Uruguay, la crisis del 2001, del 2002, y después sí se zambulle en lo que yo creo que es el aporte más grande, que es la experiencia de nuestros 15 años de gobierno, y cómo ahí empezamos a interactuar, cómo nos dimos cuenta que el turismo era más que el Ministerio de Turismo, y ahí miro a Mario y al Ministerio de Economía, ya está Pedro Pesteguía, y todo lo que pudimos hacer, que finalmente culminó con que la OPP dijo, bueno, sí, es un área, una de las áreas en donde hay que poner el ojo de aquí a 30 años o a 50 años. Y eso fue todo un trabajo colectivo muy grande. Y cuando llegó la hora de la verdad, como decís acá, la hora de la verdad era el 2005, había que asumir el 1 de marzo, ahí había que definir mercados, había que definir prioridades, y también, vamos a decir, teníamos un presupuesto comprometido por la administración que nos dejaba el 50% del presupuesto comprometido. 50% le debían a Clarín y 50% le debían a Tenfield. Nos quedaba nada de dinero. Es decir, ahí después el trabajo con nuestro Ministerio de Economía, pasamos, por suerte, de esos 2 millones, un poquito más de 2 millones, a casi 10 millones en la promoción, que es el corazón del Ministerio de Turismo. En esa hora de la verdad hubo una transición, hubo un trabajo que fue colectivo, pero que tuvo a Benjamín ahí también en el centro. Allá en el fondo veo al encargado de los agregados militares que estaba en Alemania, porque tengo que mencionar el primer incidente que tuvo Benjamín en Alemania, cuando
de una manera muy desubicada, un agregado naval, lo increpó, dijo cosas que no correspondían del gobierno que recién había asumido, y obviamente Benjamín lo trasladó, pero no me acuerdo de su nombre, pero usted se acercó para deslindar que eso no era una política de los navales, sino que era de una persona muy desubicada, que obviamente el presidente de la República después tomó la decisión de destituirlo. Así que le agradezco que ustedes estén aquí hoy también. Y entonces ahí, en esa transición que empezó a los pocos días con un incidente, pero que tenía el desafío de ver cómo conocíamos a los trabajadores, qué hacían, de qué áreas dependían, cómo se veían, cómo trabajar con el Mercosur, más Chile, cómo empezábamos a incorporar esa mirada más estratégica. Después tuvimos que pasar por el bloqueo de los puentes, porque ese es otro mito que hay, que fueron vientos de cola los que tuvimos en los 15 años de gobierno frente amplista. Tuvimos 4 años bloqueados con nuestro principal mercado, que fue realmente un daño muy grande. Tuvimos la crisis del 2008 financiera internacional que hizo caer países, y el Uruguay siguió parado sobre sus propios medios. Entonces, a veces, cuando se comparan cosas, hay que mirar un poquito más profundamente. Y ahí aparecen las cosas nuevas que yo creo que son el sello de la izquierda, el trabajo con la agencia, que agradezco también. Ahí yo los miraba a todos y recordaba tantos tiempos felices de soñar, de pensar, de mirar, en ese ida y vuelta, en donde participábamos todos, participaba el equipo, y creo que no solo por la cantidad de premios que ganó la agencia con las campañas del ministerio, sino porque realmente había una creatividad, estábamos muy consustanciados con la bandera de Uruguay en primer lugar, a ver cómo generábamos más turismo, que es decir, generar más trabajo, y es generar más impacto en el Producto Bruto Interno, porque el turismo genera 100.000 puestos de trabajo. Y porque impacta, no sé hoy, creo que bastante menos, pero nosotros lo dejamos impactando entre 7 y 8 puntos del PBI. Eso no cayó del cielo, cayó de un trabajo en donde Benjamín fue una figura importante y donde el equipo fue una figura importante. Muchos están hoy aquí, muchos ya no están y fueron muy importantes. Y en la introducción que Benjamín me pidió, yo lo defino como un soñador práctico, porque en realidad era un tipo que siempre estaba soñando y teniendo ideas y pensando en cosas nuevas, y el que adoptó lo que hoy podemos llamar la inteligencia artificial, pero digamos, adoptó todo lo que venía nuevo de la tecnología aplicada a la promoción y aplicada a poder promocionar mejor el Uruguay. Y de todo ese balance, yo creo que la construcción de un equipo que hoy le permite decir a la izquierda uruguaya que hay decenas de compañeros preparados, licenciados, magíster, gente con experiencia en el territorio, exdirectores de turismo, algunos están acá de los departamentos. Hoy la izquierda tiene para ofrecer un conjunto de cuadros políticos muy diferente al que teníamos en el 2005. Y eso es también producto de ese trabajo que se hizo construyendo un equipo, que se hizo en un proceso que nos trajo al BID, que nos trajo una promoción diferente, que nos trajo el crecimiento impresionante que tuvo el turismo en el Uruguay, que pudimos trabajar con trabajadores y con empresarios de buena manera, que supimos construir circuitos turísticos con intendentes de distintos signos políticos, aunque ahora parece que todo eso se ha transformado en algo más difícil,
y que yo creo que debemos seguir poniendo sobre la mesa, porque hay algunos temas que deben ser políticas de Estado, y así las entendimos desde el primer día. Cuando llegamos al Ministerio, lo primero que dijimos es que no llegábamos como una empresa de demolición, llegábamos a construir. Y tenemos el orgullo de decir que ese equipo construyó ideas, construyó un plan estratégico, construyó una mirada larga al 2030, construyó mucho amor entre nosotros, que perdura hasta hoy, el trabajo con los empresarios. Todos ellos han contribuido a que la realidad del turismo fuera creciendo de una manera sostenida. Es una actividad tan importante para el Uruguay que yo creo que el próximo gobierno, sea el que sea, va a tener que poner una mirada más profunda de la que ha habido en estos 5 años, en donde en algunos aspectos retrocedimos mucho, y en donde, por ejemplo, alguna de las señas de la izquierda, que fue el turismo social, yo no les puedo decir, no estoy haciendo hoy aquí campaña electoral, pero sí les quiero decir que no hubo pueblito que visitáramos que la gente no nos decía cuándo vuelve el turismo social, porque le había cambiado la vida a las chiquilinas de 15, a las domésticas, a los peones rurales, a los trabajadores de bajos ingresos, y tenían como gran recordatorio de experiencias de sus vidas ese turismo social, que sí creo que se presentó un 27 de junio, y no era casualidad para la izquierda, y que fue una seña que nos distinguió sin ninguna duda. Entonces, creo que hay que agradecer mucho, creo que hay que saber valorar lo que quedaron después de esas experiencias, de esos 15 años. A mí me gustaba nombrarlos, yo los nombro cuando hago mi introducción de este libro, y digo que pervive el espíritu de todos los que nos sentimos reflejados en este libro. Y todos son Jorge, El Culto, Cristian, Silvia, Susana, Álvaro López, El Manso, Guillermo, Laura, Carlito Faropa, Fernando, Yara, Mariela, Viviana, Falletti, el Pepín Bonilla, el Chino, Susana Guzmán, la economista Adriana Baceda, Héctor, Benjamín, yo misma y Magdalena. Así que gracias, Benjamín. ¿Ya? ¿Sí? Bien, yo primero quiero hacer una advertencia, porque estoy acá en esta mesa con las 3 personas que condujeron la política de turismo en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, y en particular en las 2 personas que fueron ministros y ministra de turismo en los gobiernos del Frente. Y entiendo que, bueno, que a partir de ahora empezará la especulación de que yo estoy acá y quizás yo sea el próximo ministro de Turismo. Pero no, quiero advertir que no va por ese lado. Es una necesidad agradecer este tipo de trabajos y también compartir, estoy seguro, de parte de Benjamín, la gratificación que es completar este tipo de trabajos. Porque hacer políticas no es fácil, diseñar políticas no es fácil, llevarlas a la práctica es menos fácil, obtener buenos resultados ya es difícil. Y si esas cosas pasaron, hay que relatarlas. No un relato político tendencioso, no. Un relato de lo que se hizo y de lo que se logró. Y creo que era una de las áreas en las que nos faltaba ese relato. Perdonen la autorreferencia, yo en el año 2015 tenía esa visión de que era necesario hacer un relato guiado por conceptos, con una lógica conceptual, de la cantidad enorme de reformas y de transformaciones estructurales que
hicieron en su momento los dos primeros gobiernos del Frente Amplio. Yo el libro lo escribí en el año 2015, así que refería a las transformaciones hechas hasta ese momento. Y tenía esa visión, porque sentía que pasaba un gobierno, pasaba otro gobierno. Habíamos hecho cambios muy importantes que habían impactado mucho en la vida de la gente y no había una letra escrita prácticamente. No había un relato en el mejor sentido. Y debo confesar que en ese libro que yo escribí en el 2015, ¿sí?, que se llamaba Las nuevas reglas de juego en Uruguay, que está disponible en las mejores librerías del ramo, ¿sí?, el turismo estaba ausente. Porque no visualicé, me pasó en dos casos, el turismo es uno. El otro fue la reforma en el Ministerio del Interior. Porque no visualicé esos procesos en clave de reformas, en clave de la lógica que tenía el libro, que era mostrar los cambios sustanciales en las reglas de juego y en las estructuras de incentivos, de estímulos que generaban la nueva política, y el cambio institucional acorde con esas reglas. Y creo que, bueno, un buen tiempo después, es muy saludable tener este material que, quién no, sino Benjamín, nos pone a consideración, que es la reforma estructural en el sector turismo que se hizo en el Uruguay en los gobiernos de la izquierda. Cambio sustancial de reglas porque te trae aparejado un cambio sustancial de visión. La visión del turismo en el Uruguay, primero yo voy a ser un poco reiterativo en el concepto, agregando alguna cosita de lo que decían Héctor y Lilian, en cuanto a la miopía que tenía la izquierda con respecto al tema del turismo. Que ni siquiera era solo el tema turismo. Yo recuerdo discusiones cuando estábamos debatiendo en el Uruguay el ingreso o no al Mercosur. Yo estoy hablando del año 89, 90, y había compañeros muy lúcidos que aportaron mucho en otras áreas, pero que decían cosas como por el estilo: hay que ser muy cuidadoso con esto del Mercosur porque no nos podemos transformar en las mucamas del Mercosur. Al margen del tema de género, que era de otra época, era esa visión de que el sector que podía resolver, como éramos plaza financiera de la región y balneario de verano de la región, se visualizaba el Mercosur con esa miopía, con ese preconcepto. Y durante mucho tiempo ese preconcepto caló en la izquierda uruguaya. Un poco también lo decía Lilian, ¿no? Nosotros venimos muchos de formación, perdón, negro, de aquí para allá, de formación marxista, en donde la plusvalía surgía de la producción material. En la Unión Soviética el PBI se medía al kilo, ¿verdad? Y lo que no era material no generaba plusvalía, y los servicios eran una cosa que no lograba hacerse calzar en lo que muchos interpretábamos en la izquierda como el marxismo. ¿Sí? Menos Marx, porque Marx en sus materiales ya hablaba Exacto. de la relación de plusvalía en la prostitución, por ejemplo. Entonces, teníamos una visión marxista equivocada y de una visión arcaica, de que si no había chimenea, si no había el obrero rompiéndose el lomo, ¿no? A pico y pala y demás, no había plusvalía, no había generación de valor, y por lo tanto se lo dejaba para el costadito, agregado a esa lógica de quiénes eran los que podían hacer turismo, disfrutar el ocio, el goce o el entretenimiento. Esto también se traslada a las cuestiones culturales o deportivas. Y bueno, yo creo que ha habido un avance cultural enorme en la visión sobre el sector del turismo, y creo que Benjamín, que ha sido uno de quien más ha tirado de esa cuerda, y lo plasma notablemente en este material. Una segunda advertencia que debía hacer al principio es que veo que Héctor y Liliana hacía rato que tuvieron
tiempo de ver en profundidad el material porque escribieron los sendos prólogos. A mí Benjamín me lo mandó hace unos pocos días y yo ando medio entreverado todavía, ¿sí? Con algunas otras tareas. Y entonces apenas que le pude mirar en sentido de escaneo más bien el material. Pero, bueno, tenía algunas ideas de ese proceso y para salirme de lo estrictamente turístico, porque me voy a poner a hablar yo de turismo rodeado de esta gente, desde el punto de vista cuantitativo, hay un cambio sustancial en el significado de la industria o las industrias turísticas en el país. Allá por la década del 80 yo participaba de una comisión de programa partidaria en donde uno de los miembros, que era el entrañable Walter Olazábal, decía, tenemos que pensar el Uruguay de los 4 millones, porque desde que nacimos, por lo menos en mi generación, se habla de 3 millones. Antes éramos un poco menos, ahora somos un poco más, pero estamos siempre alrededor de los 3 millones. Hay que pensar el Uruguay, el desarrollo, papá, de los 4 millones. No estamos ni cerca de llegar al Uruguay de los 4 millones. Y sin embargo, llegamos al Uruguay de los 4 millones de turistas. Esa creo que es una cuestión de pique cuantitativa que muestra qué panorama diferente que generamos desde las políticas. Porque las playas, mal que bien, estaban ahí. Las infraestructuras en algunos casos, por supuesto que las políticas generaron mejores playas, más infraestructuras, más calidad de los servicios, porque empezó a haber demanda, o sea, empezó a haber exigencia del lado del usuario, del consumidor, del demandante. Y eso nos hizo bien. Eso fue nuestro aliado para generar un mejor servicio turístico. Empezaron a aparecer las escuelas de hotelería, los estudios específicos en materia de turismo, bien lejos de ser las mucamas del Mercosur. Todos de alguna manera tuvimos nuestro ratito con Benjamín. Yo en el Banco Central, cuando Benjamín me llamaba sistemáticamente por el tema de las estadísticas. No, de plata ni hablar. Primero de las estadísticas. No, eso cuando estaba en el Ministerio de Economía. Pero ahí se repartían, ellos jugaban al bueno y al malo, estos tres. Bastante bandidos. Yo era la buena. Obvio. Que había un tema de que no teníamos buenas cifras de estadísticas de turismo. Siempre se habló de la cuenta satélite, que esas son cosas que ayudan a fundamentar cosas, pero a veces son bastante difíciles de medir. Pero el tema de mejorar las estadísticas de turismo, de encargar buenas encuestas con buenas metodologías, para realmente saber cuántos turistas había, cuánto gastaban, cuántos uruguayos y uruguayas hacían turismo afuera, cuánto gastaban. Y bueno, ahí el Banco Central cumplió su rol también, porque era quienes nos hacíamos cargo de las encuestas de turismo emisivo y receptivo. Y eso es lo que empieza a mostrar. El empezar a tener mejor información es donde uno se basa para decir, ojo, que este sector es cada vez más importante. Y pasaste de algunos cientos de millones de dólares de ingresos a 2.000 y pico de millones de dólares de ingresos. A esos 5, 6, 7 puntos del producto y a ser tomado de manera individual como el ítem de mayor ingreso de divisas del país. En su momento más que la carne, sí, y más que tantas cosas que después vino la soja, después vino la celulosa y aún así el turismo mantenía ese sitial hasta 2019 y bueno, y la pandemia. Pero eso es fruto de política. Siempre Lilian me hace lo mismo. Sí, pero quiere decir una cosa, ¿no? Siempre quiere decir una cosa cuando yo estoy hablando. La ansiedad de Benjamín con ya veo el que es Banco contagiosa. Central. No tan grave como la de Benjamín. Iba a mi despacho y me decía, Mario no me contestó. Al mediodía era esto. ¿Cuándo lo llamaste?
hoy de mañana, y quería que ya le hubiera contestado por las estadísticas. Era eso, la ansiedad era tremenda. Pero Benjamín ha madurado, porque él ahora se reprime su ansiedad y el primer mensaje de WhatsApp lo manda 6:30, 7 de la mañana, habiéndose despertado a las 4 de la mañana. Y yo se lo aprecio porque un mensaje a las 4 de la mañana es de susto. Entonces tenemos que las estadísticas fueron fundamentales para justamente dar soporte a la valoración del rol que jugaba este sector, ya no solo en la creación de producto, de servicio, de valor agregado, ya no solo en materia de ingreso de dólares, de divisas, sino también en todos los impactos en cuanto a generación de empleo, generación de ingresos, todo el derrame que eso genera en las zonas turísticas, etc. La visión también se complementa con algo que decía Lilian en una parte y otra que voy a agregar, que es que no podíamos seguir pensando en términos de darle sustentabilidad al sector turístico en que el turismo solo se hace en verano. Tenés 1 mes y medio, 2 meses por año y con eso tenés que financiar el año entero. Estaba difícil ser competitivo con esa lógica. Y bueno, yo creo que empezó a haber políticas que apuntaban a una descentralización, digamos, desestacionalización de las actividades turísticas, que tenían que ver con pensar que el turismo no se hace solo en la playa, que se hace en muchas otras áreas, en el campo, en ciudades, en cuestiones históricas, turismo UNESCO, todo el litoral con el corredor de los pájaros pintados, etcétera, etcétera, que apuntaban, como las termas, ni que hablar, que apuntaban a un turismo de todo el año. Se ha ido logrando, con más o menos suerte según el periodo, pero se ha ido logrando. Y complementado con lo otro que decía Lilian, que era el tema del turismo social. Porque el turismo social, además de la perspectiva que dice Lilian, de la gratificación, la felicidad que le generaba a aquellas personas que si no hubiera sido por las políticas de turismo social, nunca hubieran hecho turismo, también ayudaba a dar sustento a los emprendimientos, ¿verdad? Que tenían justamente alta estacionalidad o ni siquiera tenían desarrollo. El turismo social ayudaba a dar soporte a que esos emprendimientos continuaran el resto del año. Entonces, en el terreno económico, ni que hablar, que el sector turístico cumplió un rol fundamental, y cuando vino la pandemia fue el que recibió el mazazo más grande. Porque capaz que vender ballenitas o producir carne o soja, por más que hubiera pandemia, capaz que tenías alguna dificultad, pero vendías. Ahora, si no podía entrar gente, si la gente no podía atravesar la frontera, si no te podías juntar, el turismo se transformaba en cero. Y hubo impactos muy fuertes, porque ¿a quién no le sorprendió que cerraran grandes hoteles en el país? ¿Quién iba a pensar alguna vez que un hotel de primerísima línea en el mundo cerrara por la pandemia? Bueno, y se transformara en otra actividad. Y realmente a nosotros que nos tocó discutir bastante el tema de la pandemia en el Parlamento con Lilian y con Benjamín, que a veces me hacía la suplencia, notamos que al gobierno actual le costó muchísimo entender este punto, porque cuando aparecieron rápidamente ayudas para otros sectores de la economía, yo creo que el turismo, que era el más perjudicado por su naturaleza de actividad, debe haber sido el último sector de la economía que recibió apoyos y ayudas en el marco de la pandemia. Y la cultura. E incluso por momentos decía, bueno, se ayuda hasta tal... Eso de la cultura que dijo nuevamente, es Lilian metiendo cuchara mientras uno habla. Bueno. Pero ya está perdonada a priori, ese es el problema. Que a veces discutíamos, ¿por qué la ayuda termina en tal fecha y no las tirás hasta abril, que es cuando termina la temporada? Y cosas. Bueno, discusiones insólitas que hubo que tener para que el sector turístico tuviera algún apoyo en el periodo de la pandemia. Pero que además vino
acompañada con un retroceso en la visión. No solo porque se cortó el turismo social, que es obviamente un tema de visión y de posicionamiento político ideológico, sino también porque se debilitó la noción del turismo todo el año. Y se volvió de alguna manera, con algún representante del sector que fungía de ministro y que quería hacer publicidad de turismo en Uruguay en años donde no se podía hacer turismo, de volver a concentrar la lógica turística en el verano, en el turismo de playa y cosas por el estilo. Creo que estamos ahora en una recomposición a mitad de camino. No llegamos ni a los números de aquellos años, ni en turismo, ni en divisas. Hay una recomposición post-pandemia a mitad de camino, pero que sobre todo tiene que venir acompañado de un reforzamiento, de una visión de políticas turísticas que encarnaban el señor negro, Lilian y Benjamín. Una visión de políticas turísticas que tenga claro los múltiples objetivos que tiene el turismo en Uruguay y que en última instancia es un componente de integración social, de cultura, de conocimiento del país, de temas ambientales y vínculos con la naturaleza. O sea, atraviesan un montón de dimensiones que son parte de los objetivos que tenemos que tener como prioridad desde la perspectiva de los gobiernos. Yo vuelvo a reivindicar el hecho de que Benjamín ponga sobre la mesa un relato que describe las políticas que se llevaron a cabo, un relato que describe logros y también una parte final del material que mira hacia adelante. Porque acá hay mucho aprendizaje de muchas cosas que se hicieron, de muchas que se hicieron bien y quizás otras que no tanto, y de todo eso hay que aprender. Y Benjamín incorpora sobre el final una visión hacia adelante de pistas por las cuales podemos transitar para volver a fortalecer el sector, pero sobre todo para tener un sector potente que contribuya con el bienestar de la gente, con la perspectiva de igualdad y con la perspectiva de derechos, porque incorporar la perspectiva de derechos en este tema es absolutamente imprescindible. No le voy a contar esas pistas porque las leía así a último momento y a la carrera y además perdería gracia, después ninguno de ustedes compraría el libro y claramente están acá para comprar el libro. Así que voy a dejar esa insinuación de que Benjamín no solo relata lo que se hizo en los gobiernos de izquierda en el turismo, sino que también nos da pistas por dónde seguir en el futuro, porque sigue siendo uno de los sectores más importantes de la economía uruguaya. Gracias, Benjamín, por la tarea, gracias por motivarnos, por enseñarnos, gracias por poner la energía que ponés. No estaríamos parados en el mismo lugar si no sintiéramos esa energía que hace un rato bromeábamos con la ansiedad y la insistencia, esa energía que ha sido fundamental para haber llegado hasta acá en esta materia. Gracias, Benjamín. Bueno, van a hacer notas al pie, efectivamente, como había adelantado, producto de la experiencia, y muchas gracias por... Pero no breves. En todo caso, hace pocos días, en la Feria del Libro, Miguel Brechner presentó un libro. Y cuando lo presentaba dijo algo que pago copyright, pero que hago mío. Él dijo que había comenzado con esa autobiografía y el proceso vinculado al Ceibal porque se asustó. Y la verdad que yo llegué a esto porque también me asusté. Me asusté porque se estaba hablando de un país de turismo donde parecía que en el 2020 se empezó a hacer el turismo y porque lo que se decía de lo que era el turismo no se correspondía. Yo no tengo ningún problema en decir que lo que se hizo del 2005 en adelante no sirvió, fue malo, no ayudó. Perfecto, discutámoslo. Ahora, destruir cosas que se hicieron diciendo cosas que no son, esa parte, me disculpo, y realmente ese susto es lo que motiva
que hoy estemos juntos aquí y que esto esté aquí. Esto tiene dos partes, como ustedes verán, algunas que tienen muchas cosas de esto, y una segunda parte donde lo que trato de reflejar a través de entrevistas que me realizó la prensa o el trabajo que hice para la maestría sobre Economía y Gestión del Turismo Sustentable, que tiene un módulo de antropología en el cual trato de dar alguna respuesta a las que Mario preguntaba o se formulaba respecto a por qué la sociedad uruguaya y por qué en el mundo, en la medida que la izquierda va teniendo una valoración distinta sobre el rol de la actividad del turismo, va cambiando a las sociedades, no solo a la izquierda, a las sociedades, de la valoración sobre el turismo. Eso es del año 2003. Y por eso esas entrevistas tratan de ser el sustento político, ideológico sobre el cual luego 15 años hay de gestión. Pero también hay algún capítulo dedicado a que cuando en el momento de la verdad no se llegó por casualidad. Yo he comentado, Tabaré tenía dos Biblias cuando comenzó en el año 90 el gobierno. La Constitución de la República y el documento 6 del Frente Amplio. El documento 6 del Frente Amplio tiene 31 carillas. En la línea 7, comenzando de arriba de la página 31, está la palabra turismo. La palabra turismo. Y por lo tanto hubo que comenzar a desarrollar una transformación de trabajo para materializar lo que la Declaración del 80 de Manila dice por primera vez, que el turismo es un derecho humano. Por eso empezamos con Montevideo para los montevideanos, Montevideo, capital de todos los uruguayos, Montevideo, entrada al sur del continente. Y con eso arrancamos. Y con eso llegamos después, en las sucesivas campañas electorales, a estructurar programas del Frente Amplio, hasta llegar a una visión de que efectivamente, y tomo también derecho, el ítem de la economía, tomado individualmente más importante, es efectivamente los ingresos de turismo. Pero además, porque hay otro tanto casi, que significa el movimiento interno. No ingresa divisas, no va para la balanza de pago, pero es lo que sustenta 100.000 puestos de trabajo, que es el 7, el 8% de la mano de obra activa. Y lo que también, y a eso yo más que para atrás me gustaría decir algunas cosas para adelante, aunque vaya como operación de marketing en contra de que lo compren, porque lo diga, me parece que es importante por dónde seguir. Porque efectivamente el Uruguay necesita no un segundo piso, sino necesita construir una realidad social más equitativa. Y el turismo tiene que contribuir a construir esa sociedad más equitativa. En realidad, el clic para llegar a comenzar las primeras líneas sobre esto arrancan en dos cosas. La primera, cuando con Lilian, en una operación que yo entiendo infame, tuvimos que ir a responder ante una comisión del Parlamento respecto a qué habíamos hecho. Y eso me metió en un túnel del tiempo a mirar procedimientos administrativos. Acá hay funcionarios que me acompañaron en el trabajo administrativo y saben cómo se hacía el trabajo administrativo. Y, en segundo lugar, también porque hay que encontrar los caminos para que efectivamente el derecho se convierta en realidad, y no solo porque está en una ley. La ley de turismo, que sustituye a la de 1974, se aprobó en agosto del 2014. Se aprobó por unanimidad en diputados y se aprobó 20 en 21 en el Senado. Por lo tanto, el hablar de políticas nacionales a través del compromiso que Héctor ya mencionó, y esta ley, es que es posible construir una realidad distinta en esta área de la política del Uruguay. Y que por eso es injusto que se haya destruido tanta cosa. Se trató de sustituir, o se dice que se sustituye el turismo social
con Turismo para Todos. Turismo para Todos en 2 años no ha movido más de 2.500 personas y menos de 1 millón de pesos. Cuando el turismo social, como parte del turismo interno, debe dar sustentabilidad general al sistema, como pasa en todas partes del mundo. En Brasil ingresan 7 a 8 millones de visitantes por año. Se imaginarán que no se sustenta el sistema turístico brasilero con eso que ingresa, que es importante. Se sustenta porque hay 45 millones de brasileros que se mueven internamente. Entonces, si nosotros no visualizamos que hay que encontrar caminos para que nuestros vecinos se transformen en parte también del turismo interno, pero a los uruguayos le demos posibilidad de desarrollar el turismo interno, la sustentabilidad del sistema es complicada. Y por eso cuando hablamos de fondo de emergencia durante la pandemia, no era por hacer una sociedad de beneficencia, era porque dependía de eso más de 100.000 puestos de trabajo. Y sin embargo, los beneficios que se dieron de reajuste, de pago de préstamo o de flexibilización del seguro de paro, que ya existía, pero que se lo llevó a otro nivel, era lógico y está bien. Y se bajaron las tasas de servicios públicos. Y está bien. Ahora, eso no permite, para una actividad de $1.000 millones, no se cree que se van a resolver de esa manera. Y efectivamente quedó mucha gente por el camino en este periodo. Quedó gente por el camino. Y hoy los números, que el Ministerio ya no lo procesa prácticamente, sino que se lo da a una consultora o un grupo, un centro de estudio fuera del Ministerio, dan 2 cosas que a mí me parece que importan. La primera es que ratificaron que los números que nosotros le brindábamos al sector y al país eran ciertos, porque hay mucho charlatán, y eran ciertos. Lo segundo es que no se vuelve automáticamente, aún hoy, a lo que había antes del 2019. Y eso no es un problema por el cual no podemos golpear el pecho y estar contentos, al contrario, porque es la vida de la gente. Y además porque durante todo este periodo fuimos capaces de decir cosas que podrían haber ayudado a que no pasara lo que pasó. Ayudaba a la academia y también intentamos que fuera desde los sectores políticos. Entonces, en ese proceso, yo creo que para mirar para adelante debemos por lo menos impulsar rápidamente el subrayar lo que importa el turismo interno para el Uruguay y el turismo social, con todas las variantes que ya se han explicado aquí. Segundo, creo que si no se constituye un equipo entre los que políticamente son designados y los funcionarios, no hay solución posible. En la transición, un jerarca del gobierno anterior nos dijo, acá pueden venir el 20% de los funcionarios, los otros si se quedan en la casa les podemos pagar y no pasa nada. Esa fue la transición. Sin embargo, la ley de turismo, y acá hay personas que participaron y como se solía decir, no me dejan mentir, la ley de turismo la estructuraron los funcionarios del ministerio. Claro que teníamos opinión y demás, pero la hicieron los funcionarios. Y si van a las actas del Parlamento, son los funcionarios del ministerio quienes argumentaban el porqué de la ley de turismo. Porque hay una cosa que es así. Los funcionarios pasan más tiempo de su vida adentro del ministerio que con su familia. Y por lo tanto, lo más importante que pueden hacer esos funcionarios es transformar lo que ellos viven en la orientación de trabajo del ministerio. Agradezco a mi librero que vino. Segunda cosa que a mí me parece que también es muy importante. El sector turístico es un sector en el cual hay una proporción de mujeres muy importante, probablemente como en ningún otro, o por lo menos a nivel de los que más influencia tienen. La orientación de género
para la política de turismo en el Uruguay es importante, pero también para orientación de marketing y de promoción. No es de segundo tema, no, está entre los más importantes. Tan importante como yo creo que es estudiar las segundas residencias en el Uruguay. Y es un problema complejo, pero si nosotros logramos que quienes tienen propiedades en nuestro país vengan una semana más, 10 días más, a lo largo del año, cambiamos el perfil de turismo sin tener que estar a 14.000 kilómetros de distancia haciendo inventos. Y eso va a ser un problema en que la academia tiene que ayudar al sector privado y a la organización y a la estructura pública a mejorar. Tenemos que seguir trabajando en la gestión territorializada. Recuerden, cuando nosotros ingresamos al Ministerio en 2005, un funcionario había estudiado turismo y no había ninguna representación del ministerio en el territorio como tienen otros ministerios, ganadería, salud, etc. Y no se puede conducir la política desde Montevideo para el conjunto de los lugares. Hay que tener política de transmisión y eso implica fortalecer al ministerio y tener más recursos en el ministerio, como hay que tenerlos para la promoción. Es cierto que crecimos. Y eso es bueno. Ahora, en estos 5 años se cerró todo lo que se hacía de relaciones públicas en el exterior por parte del Ministerio. Y saben una cosa, todos sabemos que se pueden hacer giras, se pueden hacer promociones en feria, pero hoy hay que estar en los mercados 24 horas de los 365 días del año. Lo otro es volver al pasado. Y esas reuniones tan abrumadoras que yo tenía con la agencia los lunes, en la cual aprendí enormemente, efectivamente fueron los que ayudaron de pasar de 2.100.000 a 4 millones de visitantes. Y de 540 millones de dólares a 2.000 millones de dólares. Entonces, eso es imperdonable que durante 5 años se haya perdido. Dicen las tapas de los libros de marketing que siempre es malo perder clientes. Pero hay una cosa que es peor, no saber por qué se pierden. Y eso nos está pasando, desgraciadamente. Cuando la pandemia preguntamos cuál es la razón, y a gente del grupo Gach, por la cual no suministramos la vacuna Johnson & Johnson, de una dosis, como lo hacía Miami. Era mucho más barato gastar 2 millones de dólares en vacuna Johnson y decirle a los argentinos que no tenían vacuna, vengan y los vacunamos. Era para la seguridad de la población nuestra, pero era promoción. Le dijimos, pongan lugares de testeo, si lo están haciendo para los camioneros, compremos máquina, hagamos testeo más rápido y dejémoslo entrar. Nada le sirvió. Como no le sirvió traer del seguro de paro las personas del sector gastronómico y utilizar las infraestructuras gastronómicas que están preparadas para hacer comida en el momento más difícil de la pandemia para producir comida y que las ollas, que son un fenómeno solidario espectacular, se transformaran en polo de distribución y no de producción porque son ineficientes. Una cocina estructurada al lado de una olla calentada en una garrafa de 3 kilos, cualquiera lo comprende. Y lo que necesitamos era darle de comer a la gente, no ponernos a filosofar. No le sirvió. Y los 4,5 millones de publicidad que le habían quedado porque no se podían utilizar, se los llevó Alfi. No se derramaron en el territorio como estaban pidiendo, incluso el propio BID. Con el BID firmamos un acuerdo con formato CLIP, no importa el desarrollo ahora, pero que permitía que la decisión del directorio del banco ya era dar el préstamo de 22 millones de dólares al Uruguay y que se ajustaba de acuerdo a la contrapartida nacional. Pues lo primero que dijeron, vamos a cerrar el corredor de Pájaro Pintado y no existe más el BID. Resulta que después lo averiguaron y sabían que estaba, y bien que gastaron plata para contratar asesores a los efectos de trabajar en el ministerio para el ministro y no para el programa BID muchas veces. Hay que construir la terminal de cruceros. Hay que mudar al ministerio. El ministerio tiene un local que cualquiera puede comprender que no se aplicaran fondos para resolverla en el medio de la pandemia.
Ahora, el cambio cultural que implicaba mudar al ministerio por primera vez a un lugar que funcionara con otra cultura de un ministerio y la relación con la sociedad, eso estaba elaborado por los propios funcionarios del ministerio. Y el proyecto que teníamos, aquí hay representantes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de aquel momento, lo hicieron los funcionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que también bastante discutimos sobre los presupuestos de oficina. Hay que buscar más conectividad, correcto, pero hay que poner plata. Ahora se acaba de anunciar un acuerdo para una línea que va a volar Montevideo-Salto, que anualmente se destina el mismo dinero que utilizamos para todas las relaciones públicas en Europa a través de Air Europa. No digo que esté mal, está bien, es bueno tener una red de aeropuertos, es bueno tener una red de aeropuertos. Ahora, todos sabemos que cuando se va a abrir determinada cosa, primero hay que arrancar con anunciar que se va a abrir, y no firmar, hacer la conferencia de prensa, se abrió y entonces después ahora vamos a ver qué hacemos. Por eso a los equipos, cuando le hacen el gol en el primer minuto, se genera un problema para todo el partido. Y el sector hay que digitalizarlo. Efectivamente, hay que cambiarlo, pero desde la pequeña y mediana empresa para arriba hay que cambiar radicalmente la forma de trabajar en el sector. En el mundo, hoy, sin la digitalización no funciona. Y eso ya está escrito, no es que lo vamos a inventar acá, pero hay que aplicarlo y rápido. Y yo creo, esto no es de la fuerza que yo pertenezco todavía, y creo que el Uruguay necesita centros de ocio, recreación y entretenimiento de última generación cerrados. Hay cambio climático. Y sin cambio climático nosotros tenemos un invierno largo y complejo. Y si queremos posicionarnos en la región como un atractor de todo el tiempo, como señalaban Mario, así como la mayor inversión para la desestacionalización del turismo fue construir el centro de convenciones y feria de Punta del Este, tiene que ser en los próximos años un centro de recreación o varios centros de recreación con esa característica. Baste mencionar solamente que no con una gran inversión, miles de personas pasan por el mercado modelo. Si queremos hacer una atracción turística, tenemos que trabajar de otra manera. Y quizás haya que asociarla a una zona franca para el desarrollo de software para juegos de entretenimiento de última generación. Yo creo que la pandemia efectivamente puso una mirada sobre la naturaleza y los espacios rurales de una manera distinta para el turismo. Ahora, seamos conscientes, el 55% del dinero que ingresa al Uruguay por turismo va a seguir ingresando en el verano, cuando son las fiestas y cuando hay vacaciones. Eso no va a cambiar, no lo podemos cambiar. Por lo tanto, tenemos que aprender, y las segundas residencias son efectivamente fundamentales para eso. Entonces, hoy fue un mimo para el alma ver muchos con los cuales trabajé estos 15 años en el Ministerio, muchos que desde otras áreas contribuyeron, algunos que pasaron, como el FON, y dije FON para cuidarme porque siempre diga Guillermo y es Leonardo. Leo, bueno, no quiero equivocarme, ya ven, pasaron por allí, pero también con gente efectivamente de OPP con quienes discutimos sobre la información georreferenciada para todas las obras que realizaba la OPP en el territorio en el último periodo, y eso de alguna manera contribuyó. Hay también quienes aportaron con encuestas para el Ministerio, hay quienes son estudiantes, ahora ya magíster de turismo, que están participando, y a todos muchas gracias, así como a alguno que estuvo en la División Turismo de la Intendencia Municipal de Montevideo en el año 1990 acompañándome. Muchas gracias a todos.